Hello everyone, in this video tutorial I'm going to show you a couple of techniques and resources in order to do something quite similar to what you are watching right now on screen, which is basically a video of an axonometrical drawing. In this particular case, which is located as usual in my YouTube channel, it is the drawing of a house, a kind of chalet, as you can see, with different floors and also a terrace and so on and so forth. But before we even try to face such a difficulty, we are going to start with basics. And in order to do so, what I want you to learn today is to use what is called an axonometric grid. When it comes to draw an axonometrical perspective, you already know from my previous video, we are going to draw with parallel lines, and the depth is not going to imply that objects become any smaller. So this grid can be used, as it couldn't be any other way, manually. You just can download this grid, print it, and use it as the base grid using some other white papers that are going to transparent slightly. You can use, of course, a light desk or just simply a tablet, the screen of your monitor, or just a window. That is going to be good enough. Anyways, in case you want to do this exercise by computer, I'm going to show you a couple of different options. So, the first one. Let's start with Inkscape. Inkscape, which you probably already know. And in fact, as some of you already commented, there are some icons that are so different in comparison with the version that I use in Linux. So I'm going to use the version here on Windows. So everybody is going to follow my guidelines perfectly well. So this is it. Those icons should be exactly the same as yours. Anyways, so the first thing to do is we go to Archivo, to File, and we go to Propiedades del Documento, here, Document Properties, and we go into Rejillas, Grid. We are going to select, instead of Rejilla Rectangular, this is important, we are going to select into this menu Rejilla Axonométrica, okay? And we are going to say New. Vamos a darle a Nuevo. So, here we are. This is basically it. If you want to zoom in with Control, you click on Control, you hold Control, le dais a la tecla de control, la dejáis apretada para acercaros y para alejaros. So the ideal is using a grid which is not as subdivided as this one. So I go a little bit further, me voy un poquito hacia atrás, so I have this particular grid available. Okay, so fine, so good. Now, we also need to go into this right column we have here. También tenemos que echar un vistazo a esta columna que tenemos aquí a la derecha, which is the snap column, que es la columna de ajuste. And here we need to make sure that this icon is checked. Tenemos que comprobar que este icono, ¿vale?, que es el de ajustar rejillas, está activado. Now, I am going to draw by the use of Bezier Curves, which is this icon here. I'm going to click on it, and I'm going to make sure that I start drawing on each and every one of those vertices. I'm going to start, as you can see, with one lateral face of what it's going to be a box. Now I'm going to do the top box face here. Hago aquí la cara superior. And finally, I make sure I'm going to draw the lateral of this box. As you can see, I'm always closing those shapes. Why do I do such a thing? Because, I mean, theoretically, I just would have to do those both edges here. But I
make sure I close that shape, because this is going to allow me to fill these faces properly. I can change the colors, as you can see. I can do whatever I want by the use of the color palette that I have here, or I can use this window. This window can be called, esta ventana de aquí es equivalente a usar la paleta de aquí abajo, como podéis apreciar, ¿vale? Aquí puedo usar directamente el color que me apetezca, pero si quiero un color más específico, if I want a more specific color, puedo llamar a esta ventana de la siguiente manera. Puedo ir a objeto y le doy a relleno y borde. Aquí está, relleno y borde, ¿vale? Ahí está. Y entonces de esa manera veis que directamente dentro de la pestaña de relleno, the ribbon of fill, y concretamente habiendo activado rueda, color wheel, you should be already familiar with this one, ya os tendríais que estar acostumbrados al uso de la rueda, pues puedo emplear esos colores de una manera más precisa. Now, what if I want to draw another box quite below this one? I have several options to do that. Let's assume I want to draw a box so that the upper face is right here. So I could directly close it as if I were drawing this face, so it is transparent. Now what I'm going to do is I'm going to take this face here and I'm going to place it below all these faces by the use of these icons here. Look, by using this one, bajar la selección al fondo, I'm going to place this one below, hidden by all those ones here. And of course I'm going to draw the rest of the lateral faces, make sure they are all lined up properly, they are all parallel, like so. Is it parallel? Is it? There you go. And of course, as I told you before, you should always close the faces. Here we go. What about that? That's going to be something intermediate. Okay, so it's pretty quick. Now I go back into my Linux system, since the Gimp program, which is the one that I'm going to show you now, it's exactly the same as the Windows edition. Vuelvo otra vez a mis versiones de Linux, porque entre otras cosas Gimp, que sé que vamos a usar ahora, es exactamente igual que el de Windows. So, what do we do now? First, I will have to open my grid. My grid is the one that I downloaded before, and it's basically here. What is it? Here it is. It's the grid. And now, in order to use it, we are going to simulate exactly the same technique that we would use if we were doing it manually. Y de hecho lo que vamos a hacer es que vamos a simular exactamente la misma técnica que si estuviéramos haciéndolo a mano. Es decir, we are going to place above the grid a white sheet of paper that is going to be slightly transparent. Vamos a poner encima una hoja de papel que va a transparentar ligeramente. How am I going to simulate that? By the use of layers. Vamos a añadir una capa. Here we have to bear in mind we do not want the transparency one, no, we want a white one. No queremos que el fondo, fill with, sea transparente, sino que sea blanco. Cuidado con esto, ¿vale? Es importante. Vais a ver por qué. Now, what we see is a opaque sheet of paper. Ahora mismo lo que tenemos es una hoja de papel totalmente opaca, ¿vale? But here, in opacity, what I'm going to do is I'm going to roll down this opacity. Voy a coger esta opacidad y la voy a bajar. No demasiado, algo así, lo justo, ¿vale? Now, I'm going to select the brush that I want to draw with. Here, we have a couple of possible tools. I suggest you to use this one, which is the standard one. Here on color, we are going to select the color of the brush. In this case, it's going to be black. Here in size,
we will be able to change the size of the brush. Okay, according to what I am drawing right now, 4 pixels seems to be a right choice. De acuerdo con lo que acabo de poner aquí, 4 píxeles aquí de tamaño parece que es suficiente. Aquí es donde vamos a poder cambiar precisamente el tamaño. Now, con control rueda, with control and wheel, we can zoom in and zoom out. And now, we just have to do the same thing we have done in Inkscape, but in this case, we have to do it sort of manually. Solamente que en esta ocasión vamos a tener que hacerlo una especie de manera manual. Para hacer líneas rectas en Gimp, hay que dejar, una vez que has apretado por primera vez, haces clic, por ejemplo, aquí en esta línea, ¿vale? Y si aprietas Shift, al mismo tiempo vais a ver que aparece esta línea recta, ¿vale? Esta línea recta la vamos a disponer como estimemos oportuno, por ejemplo, así. Tiene que coincidir, recordad, siempre con las líneas de nuestra, de nuestra plantilla, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, por tanto, lo primero, una cara superior. Comprobad que esta y esta coinciden para que hagamos un cuadrado en perspectiva axonométrica que se representa de esta manera, que es un rombo. ¿Lo veis, no? Esto sería la cara superior de nuestra caja. Ahora voy a hacer la lateral. Voy a intentar ser un poquito más preciso. Ahí está. De nuevo, apretando Shift constantemente, veis que esto se resuelve de manera bastante rápida. A diferencia de Inkscape, donde teníamos que ir cerrando cada una de las caras, aquí no hace falta. Porque aquí lo que voy a hacer directamente es que voy a coger el cubo de pintura y es lo que nos va a permitir directamente rellenar. Entonces, por ejemplo, aquí un gris medio. Perfecto. Tengo que comprobar, eso sí, que cuando le doy aquí, tengo activados estos parámetros, ¿vale? Es decir, Fill Similar Colors. Tengo que rellenar con el mismo color. Supongamos que entonces aquí le cambio un poquito, un color un poquito más claro, y el de aquí arriba directamente va a ser como una especie de blanco, ¿vale? Y bueno, pero ahora ya no quiero ver la trama de fondo. Pues muy sencillo, volvemos otra vez aquí a nuestra capa y lo vamos a poner al 100%. Ve que tenemos nuestro cubo axonométrico perfectísimo. Ahora, eso sí, sin trama, es decir, es como si hubiéramos cogido la hoja y la hubiéramos separado de nuestra trama. If I want to keep on drawing, que quiero seguir dibujando, you know what to do. You just only have to get back to the color of your brush, and we are going to do exactly the same thing we did with Inkscape. So, Shift again, and we are going to draw another. That would go something like that, and something like here would be good enough. A little bit more. Something like that is going to be the top of the next box, which is going to be right beneath the top box. Here we have it. And here we close it. And now, what if I want to transfer exactly, precisely that color here again? Well, it's so simple to do. First of all, we place opacity into the 100%. Now, I select the bucket, of course, and now, in order to determine the color, I am going to use this tool here. Voy a seleccionar, una vez que por supuesto tengo seleccionado el cubo, etc., aquí es donde voy a poder elegir el color. Si yo quiero seleccionar este color exactamente, aquí tengo esta herramienta. ¿Veis? Esto lo que me va a permitir, ves que sale aquí esta especie así como de cuentagotas, me va a decir que quiero seleccionar justo este color. Y ves que es justo ese color que he seleccionado. Taca atrás, ahí lo tengo. ¿Que quiero este? De nuevo, cojo el cuentagotas, lo selecciono, ya lo tengo, ahí está. ¿Que quiero este el de aquí arriba? Pues de nuevo, cuentagotas, lo selecciono, ya lo tengo, ahí está. Control rueda, ahí estaría mi cubo. Lo veis, ¿no? Un cubo encima del otro. So, ahora, what if you want to use a more immediate way of doing it, or you don't have a computer at all, but you have sort of a tablet, a working tablet. So, you could use the following
resource, which is directly a web page. You can do that directly online. Si no tenéis ordenador a mano, por la razón que sea, pero si tenéis una tableta o a lo mejor vuestro ordenador es bastante antiguo, no habéis instalado los programas, lo que sea, se puede hacer directamente usando esta página web, geoenzo.nl. geoenzo.nl, ¿vale? Vamos allí. Y efectivamente es la aplicación que he estado usando durante todos estos meses en clase. Bueno, lo puedo poner en blanco, pero es que resulta que Geoenzo también me permite trabajar con plantillas, with grids. Y la vamos a usar usando este icono. Veis que apretando varias veces hasta que aparezca la plantilla que estábamos buscando, que es esta. Por cierto, si le dais a F11, recordad esta tecla porque luego la vais a necesitar también para poder salir de la pantalla completa. ¿Veis? F11, pantalla completa, y ahora cómo salgo de aquí, F11 otra vez, ¿vale? Ya está. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo. We're going to do exactly the same thing, but in this case using these icons here in the web browser directly. Here we can do a more thick line, a thicker line therefore, or a thinner line. I'm going to start with, for instance, a 2 unit thick line. Voy a empezar y por supuesto tengo aquí esta línea recta que me va a permitir trabajar directamente. Y aquí simplemente haces clic y sueltas una vez que ya has dibujado la línea que quieres. Entonces, fijaos que es extremadamente también fácil, es muy rápido, es muy sencillo, so easy. And of course I'm going to do exactly the same thing I've done before. As you can see, I'm basically doing the same thing I've done with Gimp, only in this case the grid is not transparent and I won't be able to use, well, I think I can get rid of the grid afterwards, so forget my words. Anyways, I'm going to finish this drawing here, which is basically the same as the ones we did before. And now, as I did with Gimp, igual que hice en Gimp, I am going to use the bucket. Here it is. And by using this icon here, I can select different colors. So these two ones are going to be that color, these two ones here are going to be that color, and finally white color for the top. Ahora bien, os estaréis preguntando, ¿cómo guardo yo algo de Geoenzo cuando es evidente que no hay nada donde me indique que lo puedo guardar directamente a mi disco duro? Ni siquiera este icono de aquí con esta carpetita, que lo único que hace es que me permite, como podéis ver, guardarlo directamente en la nube del propio Geoenzo. Pero de alguna manera no veo la manera de guardar en el disco duro. Bueno, se puede perfectamente. Lo único que tenéis que aprender a usar lo que es la herramienta de imprimir pantalla, y esa tecla a la que vais a apretar para imprimir la pantalla, es decir, hacer literalmente una captura de todo lo que tenéis en pantalla, la tenemos aquí. Fijaos, vamos a ver, no sé si se puede hacer más grande, y dependiendo de vuestro ordenador pondrá una cosa u otra. Por ejemplo, a mí me pone imprimir PETSES, entonces pone screen print, pero la localización es básicamente la misma. Y en caso de que tengáis un portátil, vais a tener también seguramente que usar la tecla Alt al mismo tiempo que apretáis esa misma tecla, que también por regla general suele estar en el mismo sitio. Puede haber cambios ligeros, es decir, pero siempre va a ser lo mismo: PRNT, screen, print, screen, cosas por el estilo. Normalmente siempre arriba a la derecha buscáis esa tecla, que insisto está en todos los sitios. Si no funciona la primera porque tenéis un portátil, apretáis la tecla Alt al mismo tiempo. Bien, en fin, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues yo voy a apretar precisamente a la tecla imprimir pantalla, ¿vale? No lo habéis visto, evidentemente, y lo que hago es que directamente tengo un archivo de Word como este, y simplemente, como ya lo he pasado a mi portapapeles, pues con el botón derecho lo voy a pegar. Y aquí en teoría debería de salirme, como estáis apreciando, la pantalla. Y sale la pantalla completa, efectivamente. Entonces, en Word, creo que esto ya lo sabéis todos, hay una serie de herramientas que nos permite recortar la imagen
Concretamente, si estáis usando la versión Office, pues veis que vais aquí a formato de la imagen, teniendo seleccionada la imagen, le dais aquí a recortar y evidentemente no necesito la imagen completa. Y lo que es más llamativo es que además nos ha incrustado también los iconos, o sea que esto igual tampoco ha sido muy buena solución. Volvemos otra vez atrás y os enseño cómo quitarnos de en medio los iconos. Pues simplemente, fijaos lo que hago. Tiene que estar la imagen completa. Voy a darle al botón de pincel, aquí de lápiz, mejor dicho, y simplemente hago clic en cualquier punto de la imagen y justo en ese instante veis que desaparecen los iconos. Le vuelvo a dar a imprimir imagen, ¿vale? Vuelvo otra vez a mi documento de Word, que está aquí, este lo puedo eliminar, control V o botón derecho pegar y veis que ahora ya sí que ya no está. Lo dicho, selecciono la imagen, formato de la imagen, herramienta de recortar y simplemente recorto a gusto del consumidor. Ahí está, una vez recortada me quito todo lo que no tenga que ver con la imagen. Vosotros realmente me podéis añadir perfectamente el pantallazo completo sin necesidad de recortarlo, voy a ver la imagen perfectamente igual. Y incluso en un momento dado, veis que la imagen ahora mismo está un poquito pequeña, pues la puedo ampliar, la puedo reducir, puedo hacer un poquito con la imagen, evidentemente lo que yo quiera, ¿vale? Y entonces esto, pues le daréis a guardar, guardar como, le ponéis el nombre que queráis en vuestro ordenador, pues vamos a llamarlo, pues yo que sé, prismas, ¿vale? Y simplemente lo guardáis en algún sitio que sepa dónde está para luego enviarme la imagen de turno, ¿vale? O sea que esta sería la manera de usar Geoenzo también de una manera muy sencilla para los subsiguientes ejercicios que vayamos a hacer. Con todo y con esto, espero que este video tutorial preliminar en el que simplemente os he explicado cómo usar diversas aplicaciones por ordenador que nos vayan a facilitar la tarea, ¿vale? Si no os facilitará la tarea, es decir, pues no os veis duchos, no os veis con suficiente destreza, pues lo dicho, siempre lo podéis imprimir vuestra plantilla, poner un hoja encima y con regla, cartabón, podéis hacerlo igualmente. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente.